tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapa? Muy bien, muy bien. Súper contenta de estar aquí contigo, con vosotros. Muy bien, muy alegre siempre de hablar de este tema, Nuria. Sí, creo que además es muy necesario y me alegro un montón haber empezado este tema porque siempre en fisioterapia, en nuestro día a día, todo el tema, lo que siente la embarazada, lo que siente la mamá en el posparto, lo abordamos mucho y cuesta mucho abordarlo desde el punto de vista profesional y nosotros nos lo encontramos mucho en el día a día, con lo cual genial que nos orientes y nos des luz sobre este tema hoy. Pues un placerazo porque os lo encontráis desde la fisioterapia, pero piensa que desde la psicología también hay mucho y mucha necesidad y no se conoce tanto como realmente todos en el mundo de la psicología y de la fisioterapia querríamos que se conociera. Incluso hay veces que me sorprende porque ni la propia embarazada tiene toda la información. O sea, ya no digo previamente, que sería lo ideal. Es que ni estando embarazada, ¿no? A veces cuando hablo con mamás que ya han dado a luz y pues no sabía esto, pues ojalá lo hubiera sabido. Entonces, Exacto. para, estos directos, para mí, Nuria, son, vamos, es privilegio. Esperemos que sea el primero de muchos. Pues Exacto. hoy hemos elegido el tema del embarazo, de cómo conectar y cómo beneficiar a nuestro bebé para transmitirle cosas bonitas y preciosas durante su vida intrauterina. Y creo que es un tema que da para mucho. Intentaremos ir organizando por partes, por fases de embarazo, a ver si un poco cronológicamente, desde el inicio del embarazo hasta el parto, si te parece, Raquel, ¿vale? Para ser un poco ordenados y vamos allá. Bueno, Raquel, para quien no la conozcáis, es nuestra psicóloga perinatal de confianza. Hace muchos años que la conocemos, nos ha dado cursos a todo el equipo, además, de coaching sanitario. Es una grandísima persona y mejor profesional y está muy especializada en este campo, entonces creíamos que era ideal empezar este tema con ella porque nos puede, como he dicho al principio, dar mucha luz. Así que la primera pregunta que yo quería hacerte es, Raquel, cuando alguien está embarazada, ups, test positivo, ¿no? Estoy embarazada, sea planificado o no, a veces se le despiertan de repente muchas dudas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esto de estar embarazada? ¿No? Que en ese momento que no sabe qué sentir la embarazada, ¿qué le aconsejarías? ¿Por dónde podríamos empezar para ayudar a guiar a esta persona? Vale, pues yo creo, Nuria, que lo primero es siempre que haga su propia escucha de qué es lo que ella está sintiendo, más de qué es lo que tiene que escuchar una madre, porque hay muchas veces en las que las expectativas de creo que debería estar sintiendo esto o tal, hacen mucho daño y sobre todo hay mujeres que se dejan llevar, pero hay muchas personas que están demasiado, ¿es adecuado lo que estoy haciendo? ¿Mm? Entonces, uno, en primer lugar, dejarnos escuchar qué es lo que es mío Vale. y desde ahí también para darnos cuenta de qué se nos despierta. El embarazo activa muchas cosas que tienen que ver conmigo en mi época de hija o de, ¿no? Sí. Y entonces ahí voy a notar cosas o se me van a despertar cosas que a lo mejor no esperaba. Yo he visto en muchas situaciones en las que alguna persona ha estado así como muy extrañada porque de repente ha sentido una cosa u otra y ahí han ido a preguntar a sus, ¿no? A sus padres, me está pasando esto, ¿qué tiene que ver con esto? Y los padres sorprendidos de, ¿cómo puede ser que, ¿no? Que justo se te despierte esto, que fue algo que pasó pues cuando estábamos embarazados de ti? Exacto. ¿Vale? Entonces, yo creo que es importante decir algo concreto, concreto, concreto. No tengo que sentir, pero si siento algo que me es como muy extraño, voy a mirármelo. Vale. ¿Vale? Voy a mirármelo, yo siempre digo, con objetividad, con curiosidad tierna, sin juzgar
y compasivamente, ¿vale? Nada tiene que ser de una manera, pero bueno, claro, lo que sí es importante es que cuanto más tranquila esté la mamá Nuria, tú sabes que es mucho mejor, porque de esto tenemos que hablar hoy, ¿no? De la importancia de que sí que tenga, eso sí se tiene que sentir o sí es bueno que miremos que es ese vínculo con nuestro bebé, ¿eh? Correcto. Eso es importante. Eh, un vínculo que va a ser importante para el desarrollo y que, bueno, pues que cuanto antes se empiece a desarrollar, mejor. Pero que nos encontramos, por ejemplo, si una mamá perdió un bebé con anterioridad, hay veces que te dicen es que no me atrevo a vincularme hasta que no llegue a la semana 12, ¿vale? Entonces, bueno, a veces son mecanismos de De defensa, protección ¿no? normales, ¿no? Normales. Vale, perfecto. Vale, acabas de sacar la siguiente pregunta que te quería hacer, es, ¿no? ¿He tenido un aborto previo? ¿O tengo miedo a perder el bebé? ¿Cómo podemos afrontar esas sensaciones que, sobre todo, si hemos tenido alguna mala experiencia previa o de algún conocido o familiar que le ha pasado? O a veces no conocemos ni hemos vivido ninguna situación, pero aún así, pues hay gente que es más sufridora que otra, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar eso? Porque si no nos genera un estrés, ¿no? Nos puede llegar durante el embarazo a estar como muy en alerta. ¿Cómo podemos ayudar a gestionar este estrés de que todo vaya? Sí, sí, de nuevo, ¿no? Si tiene que ver con una historia previa mía de que he perdido un embarazo, pues también hacer bueno, pues entiendo que eso pueda estar en mí. A veces alguien, pues eso, hemos vivido un aborto en una amiga, en alguien cercano, o de nuevo volvemos. Sé que en mi familia, pues no sé, una abuela perdió 5 embarazos y al final nació mi mamá. Entonces, todas esas cosas de nuevo vuelven a estar en planos diferentes a mí. ¿Qué quiero decir? Que cuando las experiencias forman parte de historias mías de vida de los familiares, decimos que están como en un plano más interno, más inconsciente y Vale. que digamos que cuando yo quiero más estar en contacto de esas cosas, nos damos cuenta de que forman parte más como de los impulsos más primarios, más de supervivencia. Entonces, sea un plano u otro, voy a ¿Sí? intentar hacer cosas que me ayuden. De acuerdo. Siempre hay una cosa muy importante y es cómo estoy yo ahora. Quiero decir, el gine me ha dicho que el bebé está bien implantado, ¿no? O sea, que el embrión está bien implantado, o que tengo que hacer un poquito de repósito en casa. Bueno, todas estas cosas, lo que siempre aconsejo es cómo yo puedo llevarme a un estado de mayor calma o de menor activación fisiológica. ¿Qué significa eso? Que cuando yo más estoy tranquililla, cuando yo más estoy relajada, pues está demostrado, los pensamientos que yo tengo son siempre más positivos que si yo estoy más nerviosa. Como a bajar Exacto. el volumen, ¿no? Un poco. Este gesto que acabas de hacer, ¿no? Si yo voy bajando el volumen, va a ser mucho más fácil que mi cuerpo me conecte con pensamientos de mayor seguridad. Entonces, tenemos que hacer todo un abanico de situaciones que están a nuestro alcance, como pueden ser, Nuria, respiraciones. La respiración es el número 1. Respiramos 23.000 veces al día. Tenemos una cantidad, ¿no? Cada respiración es una ocasión para bajar mi activación fisiológica, ¿vale? Respiraciones en cuadrado, ¿no? Respiro, inspiro en el mismo tiempo que exhalo, o si estoy muy nerviosa, inspiro y hago un rectángulo más largo. Exhalo en largo, ¿vale? Las inspiraciones, hacer relajaciones, eh, pensar en algo tan... A mí me gusta pensar en la sobrepoblación en el planeta Tierra, ¿no? ¿Cuántos y cuántos y cuántos embarazos existen? Porque hay muchísimos más embarazos que van bien, ¿no?
todo lo que me lleve mi cuerpo a un mejor estado emocional, películas de risa, podcast de risa, las canciones que a mí me gustan, Vale. la luz solar, ¿vale? Todo lo que sean elementos que me hagan a mí estar tranquila, a gusto, ¿de acuerdo? Y personas que sean positivas en mi vida, que tengan conversaciones positivas, ¿de acuerdo? Muy Todos estos elementos, pero sobre todo esta calma. Podemos incluso con aceites esenciales, ¿no? Unos de lavanda, unos aceites esenciales que relajen. Todas estas cosas siempre nos van a ayudar. La como meditación, ¿no? Paseos por el bosque, ¿no? A baños de bosque. fantástico. Un libro que nos encante, que nos enganche. Un libro que no sea de Stephen King. ¿Eh? Pues, Estas cosas, Nuria. vale, no, el tema de la respiración, además, nosotros en preparación al parto lo usamos un montón para Sí, conectar con una misma, para bajar revoluciones, para aliviar dolor. O sea, es que es fundamental, no solo por para el parto, para la vida en para la general. vida, No lo para la vida. estamos aquí muchas veces, ¿eh? Sí, sí, y es muy importante darnos cuenta de que respiramos mal sin darnos cuenta de que estamos haciendo una respiración que nos lleva más a los nervios que no a la calma, sin darnos cuenta. Sí. No se nos enseña a respirar, así que tenéis muchísimo trabajo, Nuria. Exhalar, hay que soltar. Sí, sí. Bueno, otra cosa que preocupa mucho, y además nos han dejado algunas, al final responderemos las preguntas que nos habéis hecho, chicas, todas, no os preocupéis. Y es una pregunta recurrente, tanto nosotros la vemos aquí en consulta como nos la han hecho, perdón, para el directo de hoy, es el tema de cómo sobrellevar los cambios que experimento, los cambios emocionales que experimento, que si estoy más sensible o que me voy más de la risa al lloro o más irritable, y también cómo llevar bien mis cambios físicos, ¿no? El verme tripa, el verme que engordo, el ver... aunque bueno, a mí todas las embarazadas me parecen preciosas, pero cada uno lo ve como ve. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a que sobrelleven mejor estos cambios del embarazo? Mira, a mí hay un concepto que me parece fascinante y que también luego en el posparto se han quedado algunas estrías y esto, perdón, me parece muy importante que seamos conscientes del milagro que se hace dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo como un templo, el bebé que va a venir, o sea, si intentáramos hacerlo fuera de nuestro cuerpo, no sería posible. Entonces, nuestro cuerpo como un milagro, nuestro cuerpo como un templo, nuestro cuerpo como esa maravilla que sin eso, luego no llegaríamos a conocer a nuestro bebé, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, para mí, eso es importante, esa sensación de jolines, ¿no? La naturaleza, el privilegio que me ha dado. Eso desde esa parte que realmente creo que es fundamental. Es cierto, ¿vale? Es cierto que existen situaciones psicológicas donde una persona puede estar mucho más pendiente de su aspecto físico. No hemos de olvidar que existe el trastorno dismórfico corporal, que es esta situación que la verdad es que hay bastante en nuestra sociedad, que es siempre hacer una lectura del cuerpo negativa, ¿no? Tiene que ver con ansiedad, y esto está presente. Esas personas que lo que alguien podría poner la palabra obsesión por el cuerpo, ¿vale? Sin entrar en un trastorno dismórfico corporal que existe, bueno, pues para alguna persona hay personas que la disfrutan, ¿eh? Uy, unos pechos, ¿no? Todo el mundo estará contento en casa, ¿no? Hay personas que lo disfrutan, pero sí es verdad que hay personas que a lo mejor porque tuvieron un trastorno de la conducta alimentaria de jovencitas, puede sentirse mal hacia eso. A veces también, Nuria, me lo he encontrado en... Tengo miedo a que deje de ser atractiva para mi marido.
Es, Eso me encuentro bastante y es gente que no tiene antecedentes de ningún trastorno de conducta alimentaria y es que luego, ¿cómo me voy a quedar? Y luego exacto, ya no gustaré o el no gustar, ¿no? exacto, exacto. Hemos de pensar que estamos mm, exageradamente em, presos del like, ¿no? Del, ¿no? Además, Gusto o no gusto. Lo que cuelgo ya no es la realidad. Cuelgo una selección y de esa selección hay likes o no hay likes. Realmente estamos excesivamente en esta realidad y bueno, en todo caso, hemos de escuchar mucho de nuevo sin condenar, ¿no? Lo que decía, vamos a hacer una escucha solo por conocer qué es lo que está pasando en la mamá y volver en la medida, ¿no? Cuanto yo más tranquila estoy, cuanto yo menos estoy activada fisiológicamente, incluso esa lectura hacia mí de cómo estoy y de las repercusiones que tengo o que tiene mi barriguita o esto, siempre van a ser más favorables hacia nosotros. ¿Mm? El estrés, eh, esto tenemos que saber que el estrés y la ansiedad depende mucho también de nosotros. Puede tener un componente, ¿no? Ya de que yo sepa que yo tiendo a esto. Entonces, es una época para hacer mucho trabajo perfecto. en este aspecto. Sí. Y Mira, luego, bueno, saber que, una cosa muy importante, perdón, lo que decíamos, ¿no? Estoy en una situación hormonal diferente. Puedo afecta, estar. claro, sí, sí. Exacto. Eso es muy importante, ¿no? Las hormonas van a estar haciendo, yo soy una persona diferente, ¿no? Entonces, bueno, también tengo que saber que el cómo yo me siento, el cómo yo reacciono, no va a tener que ver a lo mejor con cómo yo soy de normal. ¿Mm? Bueno, Entonces, de nuevo, ¿no? Este gesto de, es normal. bueno, exacto. Vale, perfecto. Sí, sí, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Bajar ansiedad y estrés y encontrar momentos para ti, ¿no? Para ti como embarazada. Entonces, ahí pueden ser lo que has dicho antes, ¿no? Libros, películas, tal, y luego momentos de conectar, ¿no? De autocuidado, de me voy a dar un masaje, me voy a hacer Mm, gimnasia para embarazadas, me voy a yoga eso. prenatal, me voy a dar un paseo, bueno, sin querer me salen las cosas que nosotros hacemos, ah, Sí. porque realmente yo veo muchas veces que, sobre todo en un segundo embarazo, ¿no? Y en un primero igual, ¿eh? Pero con el ritmo de vida que llevamos, que muchas veces es el momento que la mamá dice, ah, espera, hola, ¿no? Muy bien, realmente, Nuria, por ejemplo, el cuidar el cuerpo, el hacer los grupos de gimnasia que tú me has explicado siempre que tenéis que cuidáis mucho, que realmente pues eso lo introducís porque sabéis que estáis dando calidad y que estáis con eso previendo, ¿no? Pues estáis haciendo una prevención. Prevención, totalmente. Es una, exacto, ¿no? Que muchas veces nos atendemos para cuidar, para atender a cosas que me han ido saliendo. No, ¿No? ¿no? Es muy importante esa conciencia de cómo estamos previendo cosas, ¿no? Todo lo que es el trabajo del suelo pélvico. Luego lo hablaremos, ¿no? Pero en el parto, que llamamos el trabajo de parto. Una mamá fuerte tiene muchas más posibilidades de tener un parto mucho más fácil, ¿no? Dentro de todo, pues eso, cuidarse desde ahí, desde la sensación de cuidarse, la sensación de esto, es que es una palabra muy importante, la sensación de cuidarnos, ¿no? Sí, sí, el autocuidado famoso, que ahora parece que está como de moda en redes, pero hace mucha falta el autocuidado y en la época del embarazo yo creo que, como tú muy bien dices, más porque es la mejor forma de prever, ¿no? De hacer prevención a nivel de salud mental, a nivel físico. No solo es importante que se estire el suelo pélvico y que esté elástico, eso yo muchas veces le digo, eso es lo de menos, mujer. O sea, es mucho más importante cómo tú afrontas ese parto o ese embarazo
porque si tú estás relajada de aquí, tu suelo pélvico, tendrás menos tensión en la boca, el periné la boca se te va a relajar más, el periné se va a relajar más, porque esto está relajado, ¿no? Porque esto está relajado, es muy importante, Nuria, sí, sí, sí. Genial. Y hay una cosa que genera un poco de debate, que es la siguiente que quiero preguntarte, y es el tema de la vida intrauterina en el bebé, ¿no? Se dice que ya es tan importante, que el bebé ya desde pequeño, ya todo lo que comemos, todo lo que sentimos. Entonces, yo a veces me encuentro con muchas madres en el posparto de que tienen una auténtica preocupación. No hace mucho me pasó con una de que, es que claro, yo durante el embarazo tuve una pérdida de un familiar muy cercano y eso seguro que causó. Y yo le digo, bueno, a ver, mujer, no, porque solo faltaba que se sacara el látigo, pobre chica, ¿no? Entonces, sí que es verdad, ¿no? Que el tiempo en el útero es la base de la psique del bebé, pero ¿hasta qué punto, Raquel? Y luego, ¿cómo podemos ayudar o beneficiar a nuestro bebé o cómo podemos interactuar con eso? Vale, vale. Primero, ¿hasta qué punto? ¿Vale? Es cierto que cuando yo trato a adultos, acabamos tratando el tiempo intrauterino de ellos mismos. Y ¿Vale? vemos cómo patrones en el presente están relacionados con aquello. Existe psicología para trabajar esto. Vale. ¿Vale? Si tenemos situaciones de esta, existe psicología que funciona fantástica. Que no es irremediable, ¿no? Que se puede Que tratar. no es irremediable, ¿eh? Que no es irremediable. Esto es muy importante. Entonces, a todo el mundo nos pueden pasar cosas durante el embarazo. Si nos pasan, pues, soy consciente de eso, intento manejarlo lo mejor posible, intento reducir el estrés, intento tener momentos para cuidarme al máximo, de nuevo, una emocionalidad más positiva que me ayude a bajar ansiedad y a bajar estrés, pero hay cosas que no se pueden evitar. Entonces, yo creo que lo no perfecto ayuda mucho al ser humano y en el embarazo lo mismo, ¿no? Nos pueden pasar cosas, pues bueno, pues nos han pasado cosas. Ya Las está. cosas que nos pasan son grandes aprendizajes de la vida, ¿no? O sea, no pasa nada. Exacto, ¿vale? Entonces, ¿qué es bueno? Tomar conciencia, ¿vale? Entonces, si ha habido una etapa intrauterina en general o en alguno de los trimestres, bueno, pues si yo tengo conciencia de eso, ¿no? Tengo más datos luego para trabajarlo si es necesario, ¿vale? Si ha habido algo así y luego vemos que realmente hay un bebé muy irritado, hay un bebé que vemos que tiene una sobreactivación. Bueno, pues tenemos también fantásticos terapeutas que pueden trabajar desde muy temprana edad, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo perfectamente. Si podemos prevenirlo, ¿vale? Ay, Si podemos prevenirlo. De nuevo, o sea, lo que tú has dicho que me ha encantado, así como título, nada de culpa. Yo lo voy a hacer lo mejor posible. Hemos de intentar ser unas madres suficientemente buenas, no unas madres perfectas. Y nuestros cuerpos, y eso es muy importante, nuestros cuerpos tienen la barrera, ¿vale? El útero es una barrera que previene a nuestros hijos de que el estrés ¡fum!, pase directamente a ellos, muy bueno. ¿vale? Eso lo hemos de tener en cuenta. Sí es cierto que un exceso de cortisol, un exceso de la hormona del estrés, ahí sí que cuando hay un exceso, sí que pasa. Y pasa por una razón, Nuria. Siempre me vuelvo atrás a los hombres de las cavernas, pero realmente si estaban en cavernas muy protegidas, donde el bebé no tenía que prepararse para una vida de corre que viene el agresor, pues como no entraba cortisol en el útero, pues el niño, ¿no?, se desarrollaba más tranquilito. Vale. Pero si resulta que estaba en entornos más peligrosos, era importante que que ese niño ya se hubiera ido desarrollando para ser un niño que estaba como bastante más alerta a las realidades del mundo, ¿de acuerdo? Entonces,
hemos de pensar siempre que es adaptativo. El tiempo en el útero es un tiempo ya adaptativo, pero como estamos en el mundo donde estamos y no se nos tiene que preparar para estar atentos a leones cavernarios, ¿no? A mamuts y a esas cosas, Exacto. nos interesa en la medida de lo posible, embarazos más tranquilos, controlando nuestro nivel de estrés. Es cierto que las mamás hoy en día trabajamos mucho y algunas personas tienen como un orgullo trabajar hasta el último día. Es que yo he podido trabajar hasta el último día. Pues yo siempre digo, el entorno de la mujer embarazada tiene que tener claro que si puede, baje el conjunto, la cantidad de estrés que se tiene. Justo antes de vosotros tenía una sesión con unos papás de preparar al estrés, de preparación al parto. Pues me han anulado ya 2 sesiones. Porque el papá no puede porque tiene muchísimo trabajo. Entonces, yo quiero empezar ya, y si no le he dicho a la mamá, pues lo hacemos solo contigo, para que tengan como mucha más conciencia de que es el entorno global de la mamá embarazada que tiene que ayudar a que la mamá viva un embarazo lo más tranquilo posible. ¿Vale? Es que se ve, Nuria, hay estudios con muchísima evidencia científica de que la sustancia gris del cerebro, de trastornos por TDA, de trastornos por espectro autista, que correlacionan demasiado con un nivel de estrés elevado. Pero sobre todo es más bien, ¿no? Por los que yo he leído, no es un pico de cortisol de un día, ¿no? Sino es un cortisol, no lo digo porque si alguien un día tiene un susto, o no sé, es más bien ese cortisol mantenido en el tiempo elevado, ¿no? Mantenido. Gracias por puntualizarlo, Nuria. Sí. Es el mantenido, exacto. Porque pensamos que un niño no se desarrolla en un día, ¿no? Son los 9 meses de desarrollo. Entonces, exacto, un día de cortisol alto, no. Ese es el mantenimiento. Es ese estado de alerta permanente, ¿no? Que a veces es por el entorno, a veces es por una misma, ¿no? Por la mamá del miedo a perder el bebé, entonces está en... ¿no? Es más eso, ¿no? Quizás Sí, pero también no asustemos a las mamás, ¿eh? Y que creo que ni Nuria ni yo lo estamos haciendo, pero o sea, aunque una mamá tenga miedo a perder el embarazo y que sea una mamá ansiosa, no es sí, esto va a pasar lo otro, ¿vale? Exacto. Eso es importante. Bueno, es comprar un poquito más de números, ¿no? Pero puede no tocarte. Bueno, y al final, si por forma de ser eres una persona más nerviosa, más ansiosa, pero eres consciente y buscas esas vías de escape o esas herramientas, pues, que pides, haces clase con Raquel o una sesión con tu psicóloga o lo que sea, pues ya estás buscando tus herramientas para bajar ese nivel, ¿no? Ya está. Exacto, es consciencia. Yo personalmente... yo sufrí infertilidad y hubieron muchas reglas que no acabaron siendo embarazo. Con lo cual, cuando finalmente me quedé embarazada, yo misma, con toda la psicología que podía ya saber, era muy fácil que se me fueran los pensamientos ay, que puede hacer esto. Entonces, mi truco en aquel momento, Nuria, eran 2. Uno, cada vez que yo me descubría con un pensamiento negativo, ¿Sí? Lo que hacía eran 2 cosas. Una, empezar a respirar lentamente, ¿vale? Hacía 3. Me conectaba con mi bebé y le decía, te quiero tanto, eres tan importante para mí que estoy aquí ya pendiente de que te vaya. Exacto, generando vínculo ahí a tope. Y luego otra cosa que es muy importante. Eso es algo que tenemos que saber porque funciona para muchas cosas. Nuria, si yo digo no quiero pensar en algo, no quiero que me venga este pensamiento, el cerebro me lo va a traer. Es aquello de no pienses en un elefante rosa.
El cerebro te va a traer elefantes rosas. Entonces, si yo quiero evitar un pensamiento concreto, el truco, llamarlo truco, es sustituirlo por un pensamiento positivo. Vale. ¿Vale? Entonces, a mí, por ejemplo, un pensamiento que me encanta cuando yo pienso en algo que le pueda pasar a mis hijas, me las imagino casándose. ¿Y cómo será el vestido? ¿Y cómo será? ¿Y cómo iré yo? ¿Y dónde estará el papi? ¿Y, ¿sabes? Entonces me pongo a distraerme, que son técnicas de distracción. Son técnicas de distracción, como para el dolor. Aquí lo mismo, técnicas de distracción en algo positivo y no digo no, cambio un pensamiento por otro. Me enfoco, ¿vale? Para que ese mono loco borracho, ¿vale? De los pensamientos negativos. Oye, yo creo que va muy bien, sí. Exacto. ¿Eh? Es justo. Si quiero distraerme de lo negativo, de los pensamientos negativos, me enfoco y eso es como dos acciones incompatibles del cerebro. Vale, o sea, respiración, foco y cambiar el Y pensamiento vínculo. negativo. ¿Perdona? Y Y vínculo. sí, Exacto. sí, sí. ¿Eh? Perfecto. Estos 3 tips me han gustado muchísimo. Y bueno, ya nuestro embarazo va hacia adelante, nos vamos acercando al día del parto y nos damos cuenta que no quieres que el bebé salga y ya me da mucho miedo parir, ¿no? Primero porque yo creo que estamos súper contaminados de imágenes, como hay tanta poca educación sexual y el parto forma parte de la sexualidad, yo creo que estamos muy contaminados por imágenes hollywoodienses, que siempre digo yo, de imágenes como del parto muy, ¿no? De grito y sangre y no sé, yo creo que eso nos influye, ahora te lo preguntaré, ¿eh? Pero, ¿y cómo nos podemos preparar para...? Porque es importante prepararnos para el parto. Sí, sí, sí. Vale, entonces, lo primero que tenemos que tener muy presente y que le hemos de preguntar siempre es cuáles son tus antecedentes, ¿vale? ¿Cuál puede ser la base de tus miedos al parto? De ahí, de nuevo, nuestras generaciones no, pero las antiguas, pues una abuela murió en el parto, ¿vale? Esto lo tenemos que saber Sí, para sí. tenerlo. ¿Eh? Que eso lo tienen ahí, sí, sí. Eso está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si eso está ahí, necesitamos poder desprogramar eso para que no esté en nuestro propio parto. Hablarlo, verlo, vivenciarlo y sobre todo ponerlo ahí. Saber que eso fue de un momento antiguo donde los recursos médicos no tenían nada que ver con los de ahora, ¿vale? Entonces, primero, consciencia de eso. A veces, de nuevo, pues cosas que yo he escuchado, a lo mejor no le ha pasado nada a una abuela, pero he escuchado, o de pequeñita leí un libro, de jovencita leí un libro y se me ha quedado eso ahí. Vamos a intentar poner conciencia. Eso para mí es de lo más importante. A veces pasa que nuestro primer parto fue un parto muy doloroso, o a lo mejor tuvimos una cesárea traumática. Entonces, poner mucha luz en los antecedentes al parto que voy a tener ahora. Primero sanar todos esos antecedentes, ¿no? Eso es muy importante. En la medida de lo posible, eso es muy importante, conciencia. Y a mí me gusta mucho hacer cuanta más preparación al parto, entre comillas, sin anestesia. ¿Qué quiero decir? Yo no digo que todos los partos tengan que ser sin anestesia, pero sí les digo a las mujeres que cuanto más nos preparemos para hacer un parto que tú seas capaz de hacerlo sin anestesia, más vamos a ser capaz de tener la primera parte del parto hasta que te pongan la epidural lo mejor posible. Porque a veces las personas dicen, yo como voy a pedir la epidural, a mí que me quiten el dolor. Ay, pero es que hasta que llegas al momento de la epidural, ahí a veces hay demasiadas horas, la vivencia es complicada. Sí. Y a veces yo creo que como la vivencia es complicada hasta ese momento, yo creo que algunas o unas cuantas cesáreas se podrían prevenir si la primera parte del parto lo viviéramos mucho más tranquilos. Entonces, yo lo que digo es, no soy una defensora aquello del parto natural, pero sí me encanta empoderar a la mujer para que sea capaz de vivir un parto
viviendo su dolor lo mejor posible. ¿Vale? Entonces, cuando la mujer y el hombre, los dos, sienten que tienen muchas herramientas para vivir mejor el dolor, la vivencia es muy diferente. Incluso te diría, Nuria, que antes lo hablaba con otra, no, lo hablé ayer con una mamá, que le decía que me da la sensación de que se encajan mejor los bebés. Cuando las personas están como más así, con su capacidad para manejar el parto, ¿sabes? Bueno, O porque se encajan mejor. Dime. no, porque estás más libre y entonces a nivel hormonal lo que se desencadena no siempre es así, pero pues pueden haber Sí, algunas complicaciones, pero sí que es verdad que si tú no tienes la adrenalina, el cortisol y todo ahí arriba, pues entonces liberas más hormonas del parto, liberas más oxitocina, liberas más relaxina, más prostaglandinas, más oxitocina y entonces hace que a nivel biomecánico la pelvis se pueda ensanchar mejor, el bebé vaya pasando mejor por los estrechos del parto. Y esto. Entonces, trabajamos esto como, bueno, con todas las técnicas que hacemos del hipnoparto, pero básicamente es enseñar que todas las mujeres de nuestras generaciones anteriores han dado a luz y que nosotros estamos aquí. Por lo tanto, han ido, ¿no? Estamos aquí. Nuestro cuerpo y yo digo que es nuestro cuerpo de animal, de hembra, ¿vale? Sabe hacerlo y si le damos, si le reconectamos con lo que ya sabemos, todo va a ir muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, ese confío en mí tan importante. Entonces, sobre la contracción, una cosa muy importante es que la contracción es una aliada para ayudar a que el bebé nazca antes, para que pase menos tiempo en el canal del parto. Por lo tanto, es vivenciar la contracción como eso que me trae a mi bebé. Contracciones fuertes, contracciones efectivas, que es mi primera acción de mamá para ayudar a que mi hijo nazca más rápido, ¿no? Entonces, pidamos a nuestro cuerpo contracciones fuertes. Si yo vivo el dolor desde aquí, mi vivencia del dolor, la vivencia psicológica del dolor, siempre va a hacer que yo tenga una capacidad de manejarme con él muy, muy diferente. ¿Vale? Si el dolor es mi aliado, yo lo voy a vivir mucho mejor. Entonces, cuando no hay miedo al dolor, sino que el dolor significa, ¿no? Eso, mi hijo va a estar menos. progresa. Exacto, Si exacto. la uterina, si esa contracción es más fuerte y más intensa y más larga que la anterior, es que vamos perfecto, es que vamos en el camino, es que... Esto. Entonces, ahí enseñamos, ¿no? Todo lo que son las técnicas de visualización, ¿no? Esa rosa que se abre, esas alas de mariposa que se abren, todos estos trucos, ¿vale? De visualización que te llevan a hacerte amigo de ese dolor, ¿no? Entonces, no sé, ahí hacerle muchos consejos muchos consejos a la mamá que se le pueden dar para que no tenga miedo al parto. Sí, Podemos la soportar. preparación de no parto que haces yo creo que es esencial junto con la preparación que hacemos nosotros de pelvis libre, móvil. Y si aquí tenemos estrategias de cómo actuar frente al dolor y frente a las contracciones y luego también sabemos qué posturas adoptar para facilitar, es que es un combo perfecto. Exacto, es maravilloso. Y no solo la mamá, sino la pareja también, ¿verdad, Nuria? Son un equipo, papá y mamá son un equipo, o bueno, la pareja. Y si luego hay gente que me dice, lo que tú decías de las vivencias de parto, sí, pero intentábamos, estuve horas dilatando, pero luego al final fue una cesárea, pero si esa persona pudo dar, sabe, ella es consciente de que ella y su pareja dieron
todo lo que, pusieron toda la carne en el asador, ¿no? Pudieron hacer todas las opciones, luego no tienes una vivencia traumática de que al final fuera necesaria, porque sabes que tanto tu equipo médico como tu pareja y tú hicisteis todo lo necesario para a intentar ese parto vaginal. Sí, sí, para mí algo muy importante, Nuria, justo lo que estás diciendo, es también que le demos valor también a que si se ha tenido que ir a una cesárea, no pasa nada. Yo siempre digo, es otra puertecita por la cual puede nacer mi bebé, ¿vale? Y Sí, he pero dado a luz, es un parto también, que ahora parece es un que parto, es un parto. Y le has es dado un la bienvenida parto. a tu hijo, igualmente, o hija. Eso es Eso es muy importante, eso que acabas de decir, ¿no? Es un parto. Yo he dado a luz por medio de una cesárea y muchas mamás que dicen, no, yo no di a luz. Pero bueno, entonces tienes el bebé todavía adentro. Has dado a luz. Se ha cortado un poquito, ¿verdad? Vale. Sí, sí, No sí. sé dónde se ha Sí, que se quedado la me queda, explicación. ¿El qué? me queda poca batería. Ah, No pasa nada. vas, De vas- hecho ya a nivel de embarazo y parto ya lo hemos hablado todo. Y yo, Raquel, si te parece, no sé si, perdona que no sé si estabas a medias con algo antes de que hubiera este pequeño corte. Yo quería ya empezar con las preguntas, si te parece, y bueno, terminamos de cerrar el tema y Perfecto. entonces, la última pregunta que quería hacer es, entonces, ¿cuándo es aconsejable que te visitemos si estamos embarazadas o queremos estarlo o lo hemos estado y queremos volver a estarlo? ¿Cuándo nos recomendarías que la gente asocia, ¿no?, que vamos al psicólogo porque me pasa algo? No, no, puedes ir al psicólogo para vivenciar esa experiencia de ser mamá mejor o para hacer una Exacto, prevención, como estamos diciendo, o exacto. para el parto, no para que tengas ninguna patología. No, exacto. Mira, Nuria, yo creo que la pregunta tiene que ver con qué es lo que necesita la madre. Es decir, por ejemplo, hay personas que, ostras, yo no pensaba quedarme embarazada hasta de aquí a 3 años, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a veces se tiene que trabajar muy al principio mm, para poder ayudar a la mamá a que solucione temas que le permitan luego vincularse bien al bebé, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí diríamos cuando antes mejor, ¿no? Porque lo ideal es que ese vínculo se vaya desarrollando a lo largo. ¿Qué es importante también? Pues eso, que a lo mejor es un yo con mi dificultad de ser madre. O luego puede tener que ver con cosas que me van viniendo a la mente, recuerdos, a veces estrés postraumático. Claro, cuanto antes lo trabajemos, más libre de ese estrés vas a estar. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, luego a mí lo que me gusta trabajar es siempre que cuando has llegado a la 8, por ejemplo, ya esté tu preparación al parto psicológica hecha. No vaya a ser que nos adelantemos, que puede pasar. ¿De Vale. acuerdo? Entonces, unas 5 semanas antes haber empezado esta preparación. Por lo tanto, estaríamos hablando, a mí el 6, el 5, no más tarde. Vale, de acuerdo. Vale. Pero siempre en la particularidad de cada pareja. Evidentemente. Vale, perfecto. Así no, porque si alguien me dice, ¿cuándo voy? ¿De 3 meses, de 4 meses? Pues ya tenemos ahora, nos ha quedado. Sí, que vuelve a depender, ¿no? También la dificultad de eso, en cada situación. Sí, sí, que Pero depende, pero siempre pensar en términos generales, pero evidentemente cada caso es sí, particular. que esté Ah, acabado antes del 8. vale, perfecto. Ujú. Por aquí nos preguntaban, si soy activa barra nerviosa y trabajo bastante, ¿mi bebé saldrá activa y nerviosa también? ¿Alguna técnica para calmarse? Vale. Bien, recordemos esto, ¿no? De decir, la barrera del útero tiene una capacidad para no dejar pasar todo mi estrés, pero que si es demasiado elevado, pues hemos de contar que sí que tiene esa capacidad de pasar. Entonces, ¿qué es lo que mejor va a hacer la mami? En la medida de lo posible,
tomar conciencia a lo largo del día de momentos para parar, para respirar, ¿vale? Aunque tenga que trabajar, yo qué sé, pues imagínate que es un negocio que realmente en ese momento está yendo mal y se tiene que trabajar hasta el final, punto. Es una situación. Pues bueno, en la medida en la que yo puedo, trato de hacer cosas, muchas respiraciones, el máximo de meditación es posible. Pues si vuelvo a casa en tren, en ferrocarriles, pues paro y me pongo música relajante. O sea, es el hecho de que si tengo que hacerlo así, pues voy haciendo el máximo de cosas, lo hemos dicho, meditaciones, respiraciones, relajaciones, ¿no? Música relajante, Encontrar, masajes. encontrar tus momentos para hacer pausas y para cuidarte, ¿no? Exacto, Perfecto. exacto. Perfecto. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo gestionar el miedo a que le pase algo al bebé? De hecho, ya lo hemos hablado, pero bueno. ah, Vale, entonces, que mi nivel de activación sea lo más bajito posible, que yo haga el máximo para estar en general con la mayor calma posible. Siempre, si yo trato de decir no a un pensamiento, este pensamiento me va a venir más a mí, por lo tanto, de cambiar el consciente. pensamiento, ¿no? De cambiar un pensamiento negativo por otro. Exacto, exacto. ¿Vale? El no decir no, sino poner al máximo los pensamientos positivos. Y el vínculo, ¿no? Y el vínculo, siempre. Perfecto. Y por último, la última pregunta que nos han hecho es, de hecho, creo que es más una pregunta para mí que para ti, pero bueno, pero me ha hecho gracia cómo lo ha expresado. Ahora verás, pone, ¿es necesario el masaje perineal preparto? ¿Facilita la salida del bebé? ¿Evita desgarros severos? Me ha hecho mucha gracia el es necesario, ¿no? Buena fe, ¿no? Lo tengo que hacer. Bueno, hombre, lo tienes que hacer si te sientes bien haciéndolo, si no es obligatorio el masaje perineal. Y no todas las mujeres les apetecerá hacérselo. Evidentemente, nosotros lo recomendamos porque ayuda mucho a prepararnos para el parto, no tanto para prever desgarros, que también sí evita desgarros severos, pero nos ayuda para lo que tú nos explicabas, Raquel, para conectarnos con el parto, para empoderarnos, para ver que como mujer somos capaces de dar a luz, para conocer esa zona, mirar el perineo, mirar nuestros genitales Mm, y sentir qué pasa cuando los elastificamos para conectar con el canal del parto. mm, Evidentemente también ayuda a elastificar el suelo pélvico, pero no es el motivo principal por el cual hacemos el masaje. mm, Que si lo hacemos, la evidencia dice que reduce los desgarros severos, sí, pero también dependerá mucho de cómo nos hemos preparado, del tipo de parto y de si es una maternidad donde se hacen más episiotomías o no. Hay otros factores que exacto. Si ha tenido que ser más instrumentalizado al final o lo que sea. Sí, 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 esos sí. factores Y- determinan más al final que hacerse el masaje. No, el masaje tiene que, pues eso, decir, pues me apetece conectar, aprender con con esta región y yo creo que sí que es bonito porque además muchas veces ayuda también a que si te lo hace la pareja, pues es la primera vez que la pareja se acerca de tus mm, genitales como por mm, donde dará mm, bienvenida a su hijo o hija y no como mm, en la sola esfera sí, sexual. Yo creo que sí, ayuda en muchos aspectos, pero bueno, cada muchos, uno es un mundo. muchos. Déjame añadir una cosa, que la pareja o sea, se ha visto que se empieza a vincular con el bebé cuanto más activo está en los cuidados que le puede dar a la diada mamá-bebé. Entonces, si puede ir a la preparación al parto, si puede hablarle al bebé, si puede masajear los pies de mamá, si puede, todas estas cositas, está evidenciado que luego el vínculo, el cómo el papá ayuda en el parto Bueno, y el papá luego sobre todo, o su pareja, ¿no? perdón, sí, 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 perdón, porque sí. No, no, no pasa Sí, nada. sí, 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 sí. No, no, no. Porque siempre luego el vínculo va a ser mucho más fácil. Claro, es mucho más fácil para quien la llevamos dentro, pero la persona que nos acompaña, cuanto más vinculado esté ahí, vinculada esté ahí, siempre mucho mejor. Sobre todo, los bebés no se rompen, no se rompen, así que Genial. No, este último apunte me parece fantástico porque creo que si el embarazo y sobre todo el parto se vive en equipo, es que no tiene nada que ver y yo veo que las parejas que
las que vienen aquí a preparación al parto, que ellos o ella, su acompañante, participa mucho más y está mucho más presente, ese parto se vivencia de manera muy diferente, ¿eh? Y el postparto. Es muy diferente. Déjame añadir una cosa más muy, muy pequeñita, es que hay tantas cosas tan importantes. El parto es un momento de altísima vulnerabilidad y hemos de pensar que tal y como las personas desde fuera lo ven, no tiene nada que ver con cómo lo vive la mamá, Totalmente. ¿vale? Entonces, la vivencia que está teniendo la mamá es la vivencia que está teniendo la persona que, que está bajo las hormonas, que tiene miedo por si va a ir todo bien. Entonces, seamos como muy, muy, muy empáticos y escuchemos las palabras que está diciendo la mamá que está dando a luz. ¿Mm? Para que, pues eso, a veces llanto, seamos muy, muy, muy empáticos. Y la vivencia es la que ella ha vivido, no la de fuera. La de fuera es importante, pero la vivencia de la persona es muy importante. Realmente. Yo, si te parece, Raquel, creo que como el tema del parto merece otro directo, ya directamente desde aquí, ya te emplazo a que busquemos una fecha para hacer un directo solo sobre parto y Perfecto. puerperio, porque creo que es súper Perfecto. interesante, si te parece. Y ya, si más adelante otro de posparto o lo que salga. Ah, por aquí he Vale. visto alguna mamá que nos daba las gracias por las clases, otra que nos decía que muchas gracias por la charla, que es súper interesante, que son algunas pacientes mías embarazadas que las conozco. Me alegro muchísimo que os haya ayudado. Gracias, muchas gracias de verdad, Raquel, por todo lo que nos has contado. Me ha parecido súper interesante. Un placer Y, enorme. y eso, hasta pronto, porque volveremos a hacer otro directo cuando encontramos un momento. Me encantará. Seguimos con la segunda parte de parto. ¿Vale? Gracias y recuerdas a todo el equipo. Gracias. Un beso a las que Muchas estáis gracias por invitarme, Nuria. al otro lado del directo y nos hablamos pronto, Raquel. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.